El día de hoy vamos a ver lo que es la Revolución Quiteña. Pregunto yo, ¿cómo se llamaba nuestro territorio cuando formaba parte del Imperio Español? La Real Audiencia. Ok, entonces se llamaba la Real Audiencia de Quito. Entonces, en el siglo XVIII, en la Real Audiencia de Quito se comenzó el proceso de independencia. Pregunto yo, ¿qué es independencia para ustedes? ¿Qué será esa palabra? ¿Qué cosa? ¿Qué será para ustedes la palabra independencia? Sí, que se independizaron. ¿Pero qué significa esa palabra? Independencia. Somos una persona independiente. Si usted me dice independencia es independizar, me está diciendo lo mismo. O independencia es independiente, me está diciendo lo mismo. No me está diciendo qué significa esa palabra. ¿Qué es para ustedes esa palabra? Independencia quiere decir liberarse. Por ejemplo, cuando una persona ya tiene 18 años y tiene un trabajo y dice, ya me voy a independizar, me voy a vivir solo. Ya no va a vivir con los papás, eso es independizarse. O cuando dice, voy a crear mi propio negocio, ya no voy a trabajar para nadie más, voy a crear mi propio negocio, eso es independizarse, liberarse. Entonces, asimismo, en la Real Audiencia de Quito comenzó el proceso de independencia, ya querían liberarse del gobierno o del imperio español. Entonces, en la Real Audiencia de Quito se hicieron muchos estudios. ¿Qué estudios se hicieron? ¿Cuáles eran las vías de comunicación? ¿Cuál era el estado en la economía, en la medicina, en la agricultura? Todos esos tipos de estudios se llevaron a cabo para ver cómo estaba nuestro territorio en todos esos aspectos, económico, en la agricultura, en la artesanía. Y cuando ya se obtuvieron todos estos datos de estos estudios que se hicieron, comenzaron a haber reuniones entre los criollos y los mestizos que querían mejorar las condiciones de nuestro territorio. ¿Quiénes eran los criollos? Le pregunto a usted. Hijos de españoles. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. ¿Y los mestizos? Hijos de españoles. Los hijos de los españoles e indígenas. Entonces los criollos y los mestizos, que eran más influyentes, comenzaron a tener estas reuniones para comenzar el proceso de independización. Entonces, la noche del 9 de agosto de 1809, se reunió un grupo de influyentes. Estos eran criollos o eran mestizos. Ellos se reunieron en una casa que era la casa de Manuela Cañizares. ¿Quién era Manuela Cañizares? En ese tiempo ella era una mujer que quería que nosotros ya nos liberáramos del yugo español. Ya quería liberarse, ella tenía unas ideas para liberarnos. Entonces se reunieron en esa casa varias personas. Y como resultado de estas reuniones que habían, los criollos decidieron sublevarse, es decir, decidieron salir en contra del gobierno español. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? No hay ninguna pregunta y sí está claro, señorita. Ya. Entonces, al día siguiente, al 10 de agosto de 1809, las tropas locales, porque se pusieron de acuerdo, los criollos y los mestizos hablaron con las tropas y les dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos liberar, queremos ya no ser parte del imperio español, queremos formar nuestro propio territorio. Entonces, las tropas se pusieron de acuerdo y apresaron al presidente de la Real Audiencia de Quito, que es esta persona que está aquí en esta foto, que se llama el conde Ruiz de Castilla. Los tomaron presos. ¿Tiene alguna pregunta? No, señorita. Bueno, entonces, como lo tomaron preso, instalaron ellos su propia junta. ¿Quién iba a ser el presidente? El señor que se llamaba Juan Pío Montúfar. Y esto sí les voy a decir,
Ese día, el 10 de agosto de 1809, no es que nosotros nos liberamos del Imperio Español. Nosotros ya dimos el primer indicio, pero no nos liberamos de los españoles. Estábamos dando las primeras características o los primeros movimientos independentistas, pero no fue así. Ese día se firmó un acta, pero no fue el acta de independencia. ¿Qué fue lo que se firmó ese día? Les voy a explicar y espera que después hago preguntas. En España, como en todo el mundo, estaban conquistando territorios. Y en España, en ese tiempo, había un rey que se llamaba Fernando VII. Ese rey gobernaba todo el Imperio Español y a nosotros también, porque nosotros también éramos parte de ellos. Y hubo un conquistador francés llamado Napoleón Bonaparte que entró a España. Él le dijo al rey de España: por favor, dame permiso de entrar a España para yo subir al territorio encima de España, el otro territorio que estaba ahí, que lo voy a conquistar. Y el rey Fernando aceptó eso, pero en sí la intención de Napoleón Bonaparte era conquistar España. Y el rey Fernando le dio permiso, creyéndole eso tan inocente que había dicho, que le diera permiso de cruzar. Entonces, en ese momento, Napoleón Bonaparte se hizo dueño de España y apresaron al rey Fernando. Entonces, el acta que se firmó aquí el 10 de agosto de 1809 no fue un acta de independencia, sino que fue un acta de apoyo al rey Fernando, que nosotros, la Real Audiencia de Quito, reconocíamos al rey Fernando como nuestro rey y no al que llegó a conquistarlo, que fue Napoleón Bonaparte. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sí, está claro. Listo. Entonces, si ustedes le dicen que el 10 de agosto de 1809 se firmó el acta de independencia, usted ya sabe, usted va a decir, no, eso no pasó ese día, eso pasó muchos años después con la batalla del Pichincha, que eso lo vamos a ver después. Esta es la bandera que se usó para nosotros tener los primeros movimientos independentistas, que era una bandera roja con una cruz de color blanca. Esa junta que se había formado en agosto se disolvió en el mes de octubre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta española? Cuando se enteraron que habían apresado al presidente de la Real Audiencia de Quito, el virrey, que estaba en Perú, organizó una revuelta. Cogió todas las tropas que habían en Perú y los mandaron a nuestro territorio, hacia Quito. Y comenzaron a capturar a todas aquellas personas que se habían puesto en contra del Imperio Español. Y no solamente los apresaron a ellos, sino que a toda la ciudad de Quito, y hubo mucha violencia y hubieron muchos muertos ese día. ¿Qué pasó al siguiente año? En esta fecha, el 2 de agosto de 1810, las personas querían liberar a todos los influyentes que querían nuestra independencia, que los habían mandado presos. Las personas querían liberarlos, pero no pudieron. En cambio, al contrario de eso, los guardias o los militares los mataron. Los mataron en sus propias cárceles, mataron a nuestros próceres, a nuestros libertadores, a las personas que querían hacernos libres, los mataron. Y no solamente a ellos, sino que incluso a sus esposas y a sus hijos. Eso fue la masacre del 2 de agosto de 1810. Fue un año después de los primeros movimientos independentistas. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Está claro. En ese día, ¿por qué se le llama masacre? Porque hubo entre 100 y 300 muertos. No solamente, como le dije, no solamente los influyentes que nos ayudaron en el 10 de agosto, sino a su familia y a muchas personas más. Listo. Vamos a ver un video, porque hoy no hay actividades de preguntas, para que ustedes sepan más sobre el 10 de agosto. Déjenme adelantar un poco.
Hace más de 200 años, lo que hoy es el Ecuador y la gran mayoría de América Latina eran colonias del Imperio Español. Pero en 1808, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, invadió España y expandió su dominio por toda Europa. Al mismo tiempo, en nuestro territorio, que en esa época se llamaba la Real Audiencia de Quito, muchas personas soñaban con la independencia y un grupo de ellos aprovechó la invasión francesa a España para luchar por su objetivo. Entonces, se reunieron en una hacienda en el Valle de los Chillos, cerca de Quito, inspirados por las ideas del gran pensador Eugenio Espejo para planificar la forma en que al fin estos territorios serían libres. Lo hicieron en el mes de diciembre, por lo que a esta reunión se la conoce como la Conspiración de Navidad. Cuando el gobernador español en Quito se enteró de lo que estaban planeando, los mandó a la cárcel y allí estuvieron por casi 3 meses, pero al salir, sus ideas se hicieron más fuertes y cada vez más personas se unían a la causa. Meses después, en una fría noche quiteña, una valiente mujer llamada Manuela Cañizares reunió en su casa, a escondidas de las autoridades, a varios de ellos con el objetivo de hacer de este sueño de independencia una realidad. Sin embargo, algunos de los presentes temían por sus vidas y las de sus familias y quisieron abandonar la reunión secreta. Entonces Manuela tomó las llaves de la casa, los encerró y les dijo: «Cobardes, hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tienen miedo? No hay tiempo que perder». Mientras esto ocurría, el valiente Juan de Salinas, quien había salido antes de la casa de Manuela para buscar apoyo entre los militares, regresó con buenas noticias. Los militares le habían dado su respaldo a la causa independentista. Entonces, había que notificar esto al representante del rey español en Quito, el conde Ruiz de Castilla, y fue el prócer Antonio Ante quien con valentía le dijo que ya no sería más gobernador y quedaba bajo arresto. Con la primera luz del día, un 10 de agosto de 1809, después de 300 años de ser colonia española, Quito amaneció libre y banderas blancas y rojas cubrieron la ciudad como símbolo de independencia y libertad. Era la primera vez en todo el continente americano que una ciudad se rebelaba contra el Imperio Español. Por eso, a nuestra capital se la conoce como Quito, Luz de América. Casi un año después de aquel histórico momento, el 2 de agosto de 1810, los próceres de la independencia fueron arrestados y asesinados por las tropas españolas que habían retomado el poder. Fue un día muy triste para el pueblo quiteño. Sin embargo, la muerte de nuestros héroes no sería en vano, y los ideales por los que perdieron la vida fueron la inspiración para la chispa que encendió el fuego independentista en todo el continente. Tuvieron que pasar 12 años desde aquella matanza del 2 de agosto para que las tropas del libertador Simón Bolívar, encabezadas por el mariscal Antonio José de Sucre, un 24 de mayo de 1822, sellaran definitivamente en la batalla de Pichincha la libertad de estos pueblos y de estas tierras, algo que no hubiera sido posible de no ser por la valentía de los próceres de la independencia, quienes dieron su vida por nuestra libertad. Listo, entonces habíamos visto eso de la batalla del Pichincha que pasó después, eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Está claro, señorita. Claro, señorita. Listo, entonces comparto la tarea. Dice la primera pregunta. Lee las palabras de Manuela Cañizares que dijo la noche de 1809, así como lo vimos en el video. Habían algunas personas que no querían participar en eso porque tenían miedo y ella les cerró la puerta y les puso candado. Y ella les dijo: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tienen miedo? No hay tiempo que perder. Entonces usted, aquí dice, explica el papel que cumplió esta heroína. ¿Qué hizo ella? Ella los reunió en su casa, también participó en ideas libertadoras,
y les hizo que tengan entusiasmo por la liberación. Eso es lo que tienen que escribir ahí. Completa la secuencia de lo que ocurrió. El detonante de la Revolución Quiteña. ¿Qué fue lo primero que yo les había hablado en la Real Audiencia de Quito? ¿Qué fue lo que se hicieron? ¿O qué fue lo que hicieron antes del 10 de agosto? ¿Qué hubo antes de ese día? Firmaron una acta. No, eso fue el 10 de agosto, pero antes, ¿qué pasó antes? ¿Qué hicieron? Independizar. Lo que se reunieron. Se reunieron, hubieron muchas reuniones, también estudiaron qué es lo que había en nuestros territorios, cómo estaban las vías de comunicación, cómo estaba la economía. Entonces hubieron estudios, se reunieron los criollos y los mestizos, eso fue antes. ¿Qué pasó el 10 de agosto? Firmaron el acta de apoyo al rey Fernando. Recuerde, no es el acta de independencia. ¿Y qué pasó el 2 de agosto? Hubo una masacre. Hubo la masacre de las personas que estaban apoyándonos en la liberación del yugo español. Aquí en el 10 de agosto también tienen que poner que mandaron presos al presidente de la Real Audiencia de Quito. Acá dice completa los espacios, ahí usted lea y usted tiene que ver si es el literal A, B, C o D. Es solamente una hoja de tarea. ¿Alguna pregunta? No, señorita. Listo, entonces, si no hay pregunta, nos vemos.